Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En el capítulo 11 de Hebreos, el apóstol Pablo dedica 40 versículos para hablar de la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque precisamente la fe no es un producto tangible, no podemos comprar, vender o incluso medir. No significa que no esté allí. A través de grandes personajes de la Biblia, Pablo retrata una y otra vez que los actos de las personas a lo largo de la Biblia, como Abel, Abraham, Isaac, Jacob o Moisés, implicaban y necesitaban fe. La fe como convicción de algo que aún no está allí pasa a ser un requisito fundamental y que abraza obligatoriamente al hombre y su relación con Dios. Pero tan solo un versículo antes de las palabras de Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, Pablo se menciona a un personaje en gran manera destacado y a la vez poco mencionado en la Biblia, Enoc. Existen varios lugares dentro de la Biblia donde se menciona a este hombre, pero para ser honestos, su aparición es muy breve. Su nombre aparece dentro del libro del Génesis, en el capítulo llamado Los descendientes de Adán. En él se mencionan a todos los descendientes de Adán y hasta Noé, en una especie de introducción a la historia del arca de Noé. Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Casi de forma involuntaria, la historia menciona con solo un detalle a Enoc, como aquel que caminó con Dios y le llevó Dios. Tan solo un versículo bastó para que el apóstol Pablo, muchos años después, lo mencionara como un gran ejemplo de fe. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por esta razón, cuando en Génesis leemos que Enoc caminó con Dios, las implicaciones no son que físicamente ambos caminaran juntos, que fueran a algún lugar específico o algo parecido. Aunque en el libro de Génesis no se menciona por ningún lado que Enoc haya tenido fe, a través del libro de Hebreos entendemos que sin lugar a dudas y necesariamente para que el destino de Enoc fuera a ser llevado por Dios, Enoc necesitó y ejerció la fe. Para agradar a Dios y tener buen testimonio ante Él es necesaria la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así, caminar con Dios se convierte en algo más profundo y trascendente. Ningún hombre podría caminar con Dios y agradarle, a menos que ese hombre hubiera ido a Él primeramente. Nadie puede ir a un Dios en quien no cree, y mucho menos de quien no cree que estará dispuesto a galardonarle y bendecirle cuando se acerque. En resumen, los hechos de la vida de Enoc muestran que en él debía existir una fe no descrita explícitamente, pero que sin ninguna duda estaba ahí. Pocas personas en la Biblia fueron descritas como aquellas que caminaron con Dios. Podríamos decir que antes de Enoc, sin duda, Adán caminó con Dios mientras estaba en el huerto de Edén, situación que rápidamente cambió tras el pecado del hombre. Luego, después de Enoc, un hombre fue hallado justo y caminó con Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones.
con Dios caminó Noé. Por último, la última persona que calificaría para la misma característica es el primer patriarca del pueblo de Dios, Abraham. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En este texto, Abraham participa activamente caminando y viviendo en integridad ante Jehová, en una relación de causa y efecto. Abraham, al caminar delante de Jehová en obediencia, sería beneficiario del pacto entre ambos. Contando las historias de Enoc y luego de Abraham, no es una novedad que en Hebreos 11 también aparezca como un gran representante de la fe. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Enoc, caminando con Dios, y luego Abraham, saliendo de su tierra para ir a un lugar desconocido, son grandes ejemplos de la fe, como la certeza de lo que esperaban y la convicción de lo que ambos no veían. Casi irónicamente, la palabra fe aparece tan solo 2 ocasiones en el Antiguo Testamento, tomando en cuenta la Reina Valera 1960. Cosa que parecería difícil de comprender si el apóstol Pablo escribió 40 versículos para hablar de personajes en el Antiguo Testamento que la ejercieron, para luego decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Una de esas 2 ocasiones donde aparece esa palabra proviene directamente de una respuesta de Jehová. Se trata del libro de Habacuc. Sin entrar en detalles, Habacuc se lamenta de la injusticia en el mundo, y casi sorpresivamente Jehová le responde así. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aunque el Antiguo Testamento no menciona constantemente la palabra fe, Jehová deja claro que aquellos hombres hallados justos viven por su fe, y luego Pablo en el libro de Hebreos repetirá esa palabra casi incansablemente. En resumen es que, efectivamente, todos aquellos que agradaron a Dios tuvieron fe. En las palabras de Jehová, necesitaron fe para vivir. Y, en las palabras de Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú crees que tu fe es pequeña, siempre puedes acercarte a Dios, incluso para decirle que es difícil para ti creer en Él. Recuerda que todos los héroes de la Biblia, todos los que agradaron a Dios sin excepción, tuvieron fe. Aun si no crees o te cuesta trabajo creer, no importa. En la Biblia también hubo gente que no creía. Y sabiendo que eso era un obstáculo, pidieron ayuda. Marcos 9:23. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Que Dios te bendiga.